bien, el tema para esta mañana es el capítulo 17 de Apocalipsis y como verán en sus Biblias, tiene como título la condenación de la gran ramera. Vamos a ver quién es esta figura misteriosa que tenemos en este capítulo y qué es lo que debemos aprender para los días en que estamos viviendo hoy. Vamos a avanzar la siguiente imagen, por favor, para empezar el tema. Una de las primeras preguntas que hay que hacer es si este personaje, esta figura, la gran ramera, es igual que Babilonia. El capítulo 18 tenemos la caída de Babilonia, capítulo 17 la condenación de la gran ramera. Así que la pregunta es, ¿son las mismas cosas, o la misma cosa bajo diferentes figuras, o son cosas diferentes? Ahora, noten aquí los paralelos que hay entre la gran ramera y Babilonia. En el capítulo 5 tenemos del capítulo 17, dice que el nombre de esta mujer es Babilonia. ¿Okay? Así que en capítulo 17, versículo 5, dice que es Babilonia, y obviamente el capítulo 18 también es Babilonia. En segundo lugar, noten los paralelos en este verbo importante, el verbo fornicación. En versículo 2 tenemos con la cual han fornicado. Al fin del versículo 2, fornicación. Versículo 4, al final, la inmundicia de su fornicación. Así que es una figura culpable de lo que la Biblia llama fornicación. Si vamos al capítulo 18, el versículo 3, vamos a leer que todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Y también el versículo 9, los reyes de la tierra han fornicado con ella, con la gran Babilonia. Así que no solo el nombre, sino el verbo hay paralelos. Un tercer paralelo es la persecución. Ambas figuras atacan a los creyentes. Capítulo 17, versículo 6. Vi a mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y en capítulo 18, el versículo 24, en ella, Babilonia, se la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos, los creyentes, obviamente, en la tierra. En cuarto lugar, hay paralelo en cuanto a la vestimenta. Capítulo es de púrpura y escarlata y adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas. En la gran ciudad estaba de púrpura, escarlata, y estaba adornada de oro y de piedras preciosas. Así que hay muchas la gran ramera y eso lleva a las personas a la misma cosa, pero diferentes. Pero si vamos a la siguiente imagen, vamos a ver algunas diferencias. Una diferencia es que en el capítulo 17, la gran ramera tiene más contacto con la tierra. Versículo 2. Con la cual han fornicado los reyes. Versículo 10, son reyes, 12 y los sacerdotes que reinan con la bestia. Pues vamos al capítulo 18. Aunque Babilonia también está vinculado con reyes, entra algo nuevo en capítulo 18 que tiene que ver con mercaderes, comerciantes. Este es el énfasis en capítulo 18. Dice, versículo 3, todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes. Noten el versículo 3. Los mercaderes. Y del versículo 11 hasta el versículo 19 del capítulo 18, ahí está toda una sección que tiene que ver con los mercaderes
comerciantes vinculados con Babilonia. Así que ahí tenemos una diferencia bastante clara con quién están vinculados. La gran ramera vinculado con reyes. Babilonia con reyes también, pero mucho más con los comerciantes de este mundo. La otra gran diferencia es que en capítulo 17, el versículo 16, leemos que al final de su época de reinado, la gran ramera encuentra que los reyes se vuelven en su contra, la aborrecen y la atacan. Miren versículo 16. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Así que hay un rechazo total de la gran ramera por los reyes de la tierra. En capítulo 17 no encontramos eso. Encontramos que Babilonia es apoyada por los reyes de la tierra hasta el final. La otra diferencia es que Babilonia es destruida por Dios. La gran ramera es destruida por los reyes de la tierra. Pero la gran Babilonia es destruida por Dios. Miren el versículo 8 del capítulo 18. Por lo cual en un solo día, de golpe, de Dios, vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemado, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. ¿Okay? Así que Dios es el que acaba con Babilonia. Versículo 17 también. Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas. ¿Okay? Un juicio fulminante de parte de Dios. Así que entenderán por qué los comentaristas están divididos. Algunos dicen que Babilonia y la gran ramera son una y la misma cosa. Otros dicen que son dos cosas diferentes. Es bastante claro que hay un vínculo muy estrecho entre ellas. ¿Ya? La gran ramera está vinculada con Babilonia y Babilonia con la gran ramera. Yo lo tomo como dos cosas diferentes. Y voy a explicar por qué en la medida que vamos desarrollando la exposición. Muy bien, vamos a la siguiente imagen. Quiero que noten que en el versículo 1 del capítulo 17, noten lo que Juan enfatiza, versículo 1. Vi entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, habló conmigo diciendo, ven acá, te mostraré la sentencia, ¿ok? La sentencia contra la gran ramera. La palabra en griego, krima, significa juicio. O sea, no es solo la sentencia para el castigo, sino que incluye también el proceso de investigación de los crímenes y al final el juicio emitido por el juez. Eso es lo que estamos viendo en capítulo 17, ¿ok? La sentencia contra la gran ramera. Ahora, enseguida, hermanos, enfrentamos otra vez el problema cronológico. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Porque si miramos el capítulo 16, hemos notado ayer que el capítulo 16 marca el fin del mundo. Entonces, el capítulo 17 no puede venir después de eso. Habría que incluir el capítulo 17 en el capítulo 16. Es decir, mientras Dios está derramando los juicios finales sobre la tierra y los moradores, es durante ese tiempo del capítulo 16 que el capítulo 17 ocurre. ¿Okay? Este siempre es el dilema en Apocalipsis, establecer en qué momento se va a cumplir cada visión. Ahora vamos a analizar la sentencia en 3 partes. En primer lugar, esta mujer es juzgada por su nombre. Hay un juicio vinculado con su nombre. Obviamente su nombre apunta a lo que hace. Segundo lugar, hay un juicio basado en ciertas acusaciones. Dios acusa a esta mujer de ciertos
crímenes, por decirlo así. Y finalmente hay los juicios, cómo el castigo de Dios se aplica a esta mujer. Muy bien, vamos a ir por partes entonces desarrollando este estudio. Vamos a la siguiente imagen. Vamos a empezar con su nombre. Lo primero que queda claro del capítulo 17 es que la figura aquí está bajo el cuadro de una mujer. Varias veces se menciona la palabra mujer. Mire el versículo 3. Me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer. ¿Ok? Pueden subrayar quizás en sus Biblias la palabra mujer. Lo tenemos en verso 4 también. Y la mujer estaba vestida de púrpura. Versículos 6 y 7. Vi a la mujer ebria de la sangre. Versículo 7. Yo te diré el misterio de la mujer. También al final, versículo 18. La mujer que has visto. ¿Ok? Así que pueden notar ahí. Lo primero que notamos de esta figura es que es femenina. Es una mujer. Pero lamentablemente no es ninguna Eva. No es una mujer pura. He ahí la importancia de la palabra ramera. Y la palabra ramera ya tiene muchas connotaciones de una persona dedicada a una vida de pecado. La palabra ramera está en versículo 1. La gran ramera. Versículo 5. Tiene este nombre, Babilonia, la madre de las rameras. Versículo 15 y 16. Las aguas que has visto donde la ramera se sienta, versículo 15, y versículo 16, estos aborrecerán a la ramera. ¿Ok? Así que tengan estas dos cosas en sus mentes para identificar este personaje. Número 1 es una mujer y número 2 es una ramera. Dentro del libro de Apocalipsis, esta ramera es la antítesis a otra mujer, que es la esposa del Cordero que tenemos al fin en capítulo 21. Si miramos el capítulo 21 de Apocalipsis, dice: yo vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, dispuesta como una esposa. Obviamente, si es una esposa, es una mujer, pero en este caso no es una ramera, no es una mujer entregada a pecados sexuales, es una mujer fiel a su esposo, ¿ya? Es una esposa, es la esposa del Cordero. Miren también en capítulo 21, el versículo 9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras. Habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré a la desposada, la esposa del Cordero. Así que recién ahora me doy cuenta. Otro paralelo que no había notado. En capítulo 17, verso 1, es uno de los 7 ángeles con las copas de plagas que le señala la gran ramera. Y en capítulo 21, otra vez es uno de estos 7 ángeles que tiene la copa de las 7 plagas que le muestra la esposa. Así que otra vez vincula, hay un vínculo que hay que notar entre la mujer del capítulo 17 y la mujer del capítulo 21. En capítulo 17 es una ramera, capítulo 21 es una esposa fiel. Podemos ponerlo en esta manera, si se quiere. En capítulo 21 es la esposa del Cordero, el Cordero verdadero. En capítulo 17 es la esposa del falso Cordero. Y de repente está aún más vinculada, siendo el mismo falso Cordero, el falso profeta, el capítulo 17. Pero así tenemos que entender esta mujer en capítulo 17. Así que la iglesia es la esposa del Señor Jesús.
Así que la gran ramera debe ser la falsa esposa. Podemos añadir una esposa apóstata. Podemos extenderlo todavía. Una mujer o un grupo de personas que dicen servir a Dios, pero realmente es un servicio infiel, impuro, una falsa adoración. En resumidas palabras, creo que la gran ramera representa lo siguiente: el sistema religioso apóstata de los últimos tiempos. ¿Ok? El sistema religioso. No solo la iglesia, sino todo sistema religioso. Porque las religiones, se supone, deben adorar a Dios. Como este refrán popular: todos los caminos llevan a Roma, llevan a Dios. Solo que en este caso, todos los caminos, las religiones, llevan al Dios falso. Están adorando al Dios falso. La única persona que adora al Dios verdadero es la esposa del Cordero, que es la iglesia. Otra razón, hermanos, tan importante por la cual verdaderos creyentes no deben tener nada con un sistema religioso que no es fiel a Cristo. Eso es compartir con la gran ramera, que es terrible hacer eso. Tenemos que entender lo que está pasando hoy en día para distanciarnos de cualquier movimiento que pretende reunirse con otras religiones que al final van a ser la gran ramera. Somos la iglesia de Cristo y debemos conservarnos puros para el Señor Jesús y no mezclarnos con otras religiones. Muy bien, ese es su nombre. Vamos a ver ahora las acusaciones. Varias acusaciones. En primer lugar, obviamente, la palabra fornicación. A lo largo de la Biblia, la relación con Dios se describe muchas veces en términos matrimoniales. Y por lo tanto, infidelidad espiritual a Dios se llama adulterio o fornicación. Entonces, cuando Israel se apartó de Dios, los grandes profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, todos usaron el cuadro de fornicación o adulterio espiritual. El libro de Oseas está marcado por esto. Así que, en este contexto, fornicación significa un culto rendido no al Dios verdadero, no al esposo verdadero, sino a otro que no es el esposo, no es el Señor Jesús. ¿Ok? Segundo lugar, otra acusación. Tiene nombres de blasfemias, versículo 3. Aunque confiesa que no está claro, versículo 3, si los nombres de blasfemias es la gran ramera o es la bestia sobre la cual está sentada. Pero claramente las cosas están vinculadas. Versículo 5 dice que es la madre de las rameras. Es decir, hay otras rameras también, y esta figura es la madre, la más grande y la que junta a las demás rameras. Así que podemos decir que las demás rameras son diferentes religiones anticristianas. Pero la madre de las rameras es aquella institución ecuménica de los últimos tiempos que va a abarcar todas las religiones de la tierra bajo un solo rubro. Y eso ya se está gestando hoy en día con movimientos ecuménicos interreligiosos, incluyendo, afectando el Perú. ¿Qué va a hacer esta mujer, esta ramera? Va a atacar a los santos, versículo 6. Va a atacar a los santos en su odio. Y a versículo 6, la mujer estaba ebria de la sangre de los santos. Y esto es muy cierto, hermanos. A lo largo de los años, las diferentes religiones mundiales han perseguido a la iglesia cristiana. Y ahora, elementos apóstatas de la iglesia cristiana terminan criticando a verdaderos creyentes. El momento que un verdadero creyente cuestiona el movimiento ecuménico,
los cristianos en ese movimiento ecuménico enseguida te atacan, te critican, te condenan de falta de amor, etcétera, etcétera, etcétera. Así que hay este ataque, este odio hacia verdaderos creyentes que quieren conservar su lealtad exclusivamente al Señor Jesús. ¿Dónde está sentada esta mujer? Versículo 15, está sentada sobre las naciones. ¿Qué significa eso? Que esta ramera tiene influencia en todo el mundo. Todas las naciones rinden homenaje a esta gran ramera y están apoyando a la gran ramera. Hasta reina sobre los reyes de la tierra. Versículo 18. La mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Obviamente en el tiempo de la Reforma Protestante, la Iglesia Católica, que atacaba mucho a la Iglesia Protestante, la Iglesia Católica tenía tremenda influencia sobre los reyes de la tierra. Y al acercarnos al fin del mundo, la falsa religión ecuménica también tendrá mucha injerencia en las Naciones Unidas y los reyes de la tierra van a rendir homenaje a esta gran ramera, el sistema ecuménico anticristiano universal. Esas son las acusaciones. Vamos a ver ahora el juicio. Los juicios vienen en dos partes. En primer lugar tenemos el juicio humano. Muy interesante el juicio humano. Versículo 16. Los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Esto es muy interesante, hermanos, porque ¿se acuerdan el estudio del capítulo 13 de Apocalipsis? Cuando estudiamos al falso profeta, ¿qué es lo que el capítulo 13 dice? Que el falso profeta va a apoyar al anticristo. El anticristo será apoyado por los 10 reyes de la tierra. Comentamos que podrían ser 10 bloques económicos que abarcan toda la tierra. Así que al inicio del gobierno del anticristo, el falso profeta va a apoyar al anticristo para darle poder y autoridad. Y el anticristo va a estar muy contento con el apoyo del falso profeta. Pero aquí en capítulo 17, versículo 16, indica que justo antes del fin va a haber un cambio radical en las relaciones entre el anticristo y la gran ramera. Van a atacar a la gran ramera. La pregunta es ¿por qué? Y creo que la explicación la da el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses, el capítulo 2, donde el apóstol Pablo dice que al fin de los tiempos el anticristo se va a oponer a todo lo que se llama Dios y se va a poner en el templo pasándose por Dios y queriendo ser Dios. Creo que ese es el momento de ruptura en las relaciones entre el anticristo y la gran ramera. Repito, el anticristo va a usar a este sistema ecuménico religioso mientras le convenga. Una vez que el anticristo está en pleno poder, va a cambiar su actitud y va a derrocar la gran ramera, porque él va a querer ser el Dios. Y creo que eso es lo que está diciendo aquí el versículo 16, que los cuernos de la bestia aborrecerán a la ramera, la dejarán desolada y desnuda, devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Ese es el juicio humano. Pero el versículo 17 del capítulo 17 indica que detrás del juicio humano está el juicio divino. Porque dice verso 17, porque Dios ha puesto en sus corazones de los 10 reyes y del anticristo el ejecutar lo que Él quiso, lo que Dios quiso. Ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, atacando a la gran ramera,
hasta que se cumplan las palabras de Dios. Así que, hermanos, me parece lo que estamos viendo aquí en capítulo 17 es una realidad que desde el tiempo de Cristo se viene dando, pero con mayor intensidad. La iglesia primitiva sufrió a manos del Imperio Romano. ¿Por qué? Básicamente, porque el Imperio Romano tenía un sistema religioso en el cual el emperador quería ser reclamado Dios, y la iglesia cristiana rehusó adorar a los dioses de Roma y por eso fueron perseguidos. Así que esta gran ramera estaba en los primeros siglos como la religiosidad de Roma. Luego, cuando la iglesia empezó a crecer y llegamos a la Edad Media, esa iglesia católica de la Edad Media empezó a perseguir a los elementos cristianos reformadores, Juan Wycliffe, Juan Hus y otros, que querían llevar a la iglesia de vuelta a la Biblia, y el Papa y todo el clero católico se encargó de atacar a esos verdaderos creyentes. Cuando aparece Lutero y Calvino, la persecución se dio con mayor intensidad todavía. En España, en Portugal, en Perú, la Santa Inquisición. Y por 100, 200 años, tremenda persecución de la Iglesia Católica contra cristianos. Para el siglo XX, esa persecución aparentemente desapareció. Pero ¿qué fue lo que empezó a pasar? Durante el siglo XX, el Papa, en vez de atacar a la iglesia protestante, trató de seducir la iglesia protestante, invitando a los protestantes a ser parte de la iglesia católica. No de frente, pero a lo menos tener encuentros entre ellos. El Papa promocionó lo que se llama el movimiento ecuménico cristiano, el Consejo Mundial de Iglesias, donde todas las iglesias protestantes, ortodoxas, evangélicas, católicas se reunían en grandes encuentros. Tristemente, hasta el destacado Billy Graham se vio envuelto en esto. Luis Palau también, al final, tristemente, se vio envuelto en esto. Hasta el día de hoy parece ser muy difícil para grandes líderes evangélicos mantener una distancia del Papa. Rick Warren ha ido a saludar al Papa y a tratarlo como hermano y a hablar muy bien del Papa. Ahora, en Perú también tenemos el Consejo Interreligioso del Perú, donde católicos y judíos y musulmanes y gente de la religión del Oriente se reúnen con el CONEP y con líderes evangélicos. ¿Qué está pasando, hermanos? Aunque no lo crean, lo que está pasando delante de nuestras narices. Hemos visto el video hace una semana del presidente Vizcarra, con diferentes personas orando, entre ellos evangélicos. Pero en ese video, el musulmán declara: Alá es el único Dios. Tremenda confusión, ¿no es cierto? Esta es la gran ramera. Y lo que van a encontrar, hermanos, es que el momento que tú hables contra eso, sectores de la iglesia evangélica se van a encargar de tildarte de eres prejuicioso, eres hipócrita, no tienes amor, te crees omnisciente, te crees que eres único que tiene la razón, y te van a hablar pestes. Porque el espíritu de la gran ramera ya está andando por la tierra. Triste decirlo, hermanos, pero hay que reconocerlo. Estamos acercándonos al final y las cosas se van a poner bravas, difíciles. Y tenemos que pedir a Dios que nos ayude a mantener un equilibrio. Escuchen bien, hermanos.
un equilibrio. Fidelidad a la palabra de Dios y al mismo tiempo humildad, sencillez y bastante amor, para que hablemos de estos temas, pero sin estar condenando indebidamente. Yo creo que líderes de CONEP y otros que están en este movimiento, yo creo que están con buenas intenciones. Yo creo que quieren servir al Señor ahí. Solo que no se dan cuenta el tremendo poder del engaño. Y de repente pecan por orgullo, pensando que lo pueden manejar, cuando se están metiendo a la boca de un tremendo lobo. Y va a ser muy difícil para ellos luego extraerse de todo esto. Así que, hermanos, no nos toca condenarlos indebidamente. Solo nos compete hablar con amor la palabra de Dios. Y Dios nos ayude a conservarnos como la esposa del Cordero y no pegarnos a la gran ramera, la esposa del falso profeta. Ok, hermanos, cosas serias para terminar esta mañana. Dios les ayude a seguir estudiando y reflexionando en la palabra de Dios. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos, esta mañana.